Pero nada, si tienen ganas de seguir con el libro, o si, mirá, hay un vínculo de YouTube que nos pasaron por ahí. ¿Quién más tiene la mano levantada? Métanse. Yo tiro opiniones tipo para pinchar, ¿no? No sé si Peleadora. hay una compañera, Mariela Morales, que creo que tiene el micrófono abierto hace más rato que yo y no Ah, la quiero tapar, capaz que quieres hablar vos. no hay problema. Dale, Bueno, dale, dale. hola, hola a todas y todos. A mí también me cuesta el lenguaje inclusivo, soy de otra generación, así que no siempre me sale. Y primero que nada, lo quiero felicitar a Ana Laura. Este encuentro me vino como anillo al dedo porque a mí me regalaron el libro en Navidad. Me lo regalaron mis hijos, y me lo llevé para las vacaciones para leerlo, y la verdad me resultó muy bueno, muy interesante, muy ameno, porque es difícil encuadrar cosas teóricas y poder aterrizarlas y poder hacerlas amigables, ¿no? Así que felicitaciones por el estilo de escritura que, sin dejar el rigor académico, sabe transmitirlo. Yo tenía algunas experiencias y después tengo finalmente que hacerle una pregunta a Ana Laura. Por un lado me pareció muy bueno algunas de las cosas que traías con respecto a rescatar a las otras generaciones, porque a mí cuando iba a las marchas del 8 de marzo, me pasaba lo que tú planteas en el libro, en los primeros capítulos, que es cuando iban las muchachas a cantar "Somos las nietas de las brujas que no pudieron matar", yo que tengo 61 años pregunto, bueno, ¿y nosotras en qué lugar quedamos? Nosotras estuvimos, digo, ¿cuál es el lugar que quedó para las mujeres que transitamos la adolescencia y la juventud en la década de los 70 y los 80? Porque había dos cosas, ¿no? Por un lado, la dictadura hacía muy difícil cualquier tipo de expresión, no solamente los feminismos, o sea, cualquier tipo de expresión. Y después, como tú bien planteas en el libro, salida de la dictadura, había tantas urgencias políticas, tantas reivindicaciones, tantas cosas en el día a día que había que pelear, el volver a abrir los sindicatos, el recolectar las firmas contra la ley de caducidad, que nos llevó años, que siempre parecía que las urgencias o las necesidades o los planteos que nosotras hacíamos quedaban en un segundo plano, como que escapaban nadie las podía encuadrar en la gran historia, ¿no? Había toda una lucha por lo que se suponían los grandes temas de la humanidad, y no se visualizaban muchas veces estos temas. Yo en algunas cosas que tú tratabas, me sentía como mirándome en un espejo, porque era cierto, yo milité bastante tiempo en un partido político y en un gremio sindical, en un frente sindical, en un ámbito muy, muy machista, digo, todos eran machistas, pero el ambiente portuario es más machista un poquito más machista que otro, porque la gran mayoría son hombres, ¿no? Y es cierto, vos no cobrabas, las mujeres no cobrabas visualidad, no te visualizaban hasta que no estabas parada en una asamblea con el micrófono en la mano y tratando de gritar un poco más fuerte. Era así, ¿no? Es más, me pasó de ver cosas que para mí eran naturales, que me las dijeran, y yo no las recibía ni siquiera molesta, digo, me parecían muy naturales. Y releyendo el libro me empecé a dar cuenta de que en realidad me decían cosas horribles, porque una vuelta me pidieron que abriera una asamblea por otro compañero que tiene una posición distinta, y me dijeron, y a mí me pareció muy natural, bueno, abrí vos porque la otra vez le bajaste la caña, y que le baje la caña a una mujer, lo hacen sentir mal, mal, entonces abrí vos, y a mí me pareció, yo ni siquiera cuestioné que me dieran ese lugar,
en ese momento era muy joven y bueno, ya poder ocupar un lugar y tener una voz en un sindicato me parecía fenómeno. Ahora después leyendo el libro y analizando algunas cosas que las fui analizando a lo largo de estos años, me doy cuenta de que algunas experiencias que me parecían que estaban bien, yo no las visualizaba como realmente, como lo que se llaman, ya no digo micromachismos, sino machismos puro y duro, ¿no? Así que bueno, agradezco también estas cosas que ayudan a una toma de conciencia y a una relectura de las historias personales. También rescato muchísimo que los aportes que haces de las mujeres de esa época, que hicieron grandes aportes, no solamente las más conocidas, por ejemplo, rescataste a Silvia Rodríguez Villamil, que fue una figura muy importante dentro del Partido Comunista, pero que siempre la parte de los feminismos, incluso aunque ella publicara, y yo leía mucho las cosas de la revista Estudios, quedaban siempre en el tema, bueno, pero la lucha de clases está por arriba, ¿no? Sin entender que el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres está enmarcada también dentro de esa lucha, ¿no? Y después, para finalizar, te quería pedir, Ana Laura, que me acotaras, digo, bien el término y la significación que vos le das a la palabra exilio, porque digo, se hablaba mucho de los exilios, de los desexilios, la palabra exilio me sonó más novedosa, y quería, si podías precisarla un poquito más. Bueno, no hablo más, gracias. Metele vos, Ana Laura. Tuya, Héctor. No sé si hablo yo, pero hay un montón de manos levantadas, capaz que, bueno, hablo rapidito, bueno, no sé si puedo dar una definición conceptual cerrada sobre el incilio, pero es como en ciencias sociales o en la antropología se llama un término nativo, ¿no? Que empieza a surgir de quienes tienen esa experiencia de sensación de encierro adentro del país, ¿no? Que también da cuenta esa palabra de una situación que parecía bueno, que no tenía una palabra para ser nombrada, ¿no? Porque se habla muchísimo de la peripecia carcelaria. Uruguay fue un país con un porcentaje altísimo de presos, ¿no? Y después la situación del exilio. Entonces, parecía que quienes se habían quedado en Uruguay se habían quedado en la misma. Bueno, y no, la situación del exilio es un repliegue de la militancia política, de una alienación, podríamos, para decir para estos términos, bueno, de hacer la vida todos los días, de ir a trabajar, llevar los nenes a la escuela, reunirse de forma limitada, es un encierro dentro de las posibilidades limitadas de reunión que dictamina el terrorismo de Estado. Es distinto a la situación de clandestinidad, ¿no? Las personas que están en clandestinidad, que bueno, están militando actualmente en una situación de dignidad, ¿no? Ocultos bajo una identidad falsa, en una dirección distinta. Entiendo que entienden lo que fue la clandestinidad, el fenómeno de la clandestinidad. El incilio es distinto, el incilio es estar en una rutina de encierro dentro de una rutina donde lo político está paralizado, sobre todo esto, estar encerrado en el país, que de hecho muchas veces quienes se quedaron en el incilio, en esa situación, es decir, de repliegue de la militancia política y de vida rutinaria, bueno, dicen, bueno, dentro de todo, quienes estaban en la situación de prisión en un momento empiezan a dar discusiones políticas dentro de la celda con compañeros, o quienes están en el exilio militan en el comité de exiliados. El incilio sobre todo es la cancelación total de las posibilidades de reunión política, total o limitadas. Después eso se va a empezar a abrir, que es una de las cosas que aparecen en el libro y que yo rescaté, ¿no? Cómo esa situación que parece de cancelación de lo político, ahí se abre una brecha, una grieta para dar lugar a
a lo político. En esa rutina de agobio, bueno, las madres van a buscar a los nenes a la escuela y en una reunión de padres de escuela pasan un cassette de Wilson o pasan una información o un dato de alguien que está secuestrado y no aparece, de una situación de, bueno, del comité en el exilio, o de cómo viene el plebiscito. Entonces, de ese momento de encierro dentro del país, se transita hacia otra situación. Y las mujeres en el exilio cumplieron como un rol muy importante en ese sentido, ¿no? Como abriendo brechas para ciertas reuniones, pasar cierta información y ciertas tareas de solidaridad que parecían que no eran políticas y después terminaron siendo. No sé si queda clara la respuesta. Perfecto, gracias. Buenazo. Está bueno. Elisa, Mercedes, Lucía, Andrea la profe. No puedo tenga... con mi condición de profe, entonces las tengo. Lucía, Mercedes, Elisa y Andrea la profe. Métanse, la que tenga ganas primero, que se zambulla. Yo también soy profe, no me hagan agarrar de las orejas a alguien para que venga a hablar porque no puedo. Así que... Bueno, arranco yo. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo acá leyendo, escuchando mucho a todas, la verdad que muchos de los relatos son en primera persona, cosa que a mí no me toma bastante por sorpresa. Yo tengo 35 años, ya nací en democracia. Mi familia, la verdad, una familia de derecha, una familia muy conservadora, y estas cosas no se hablaron, o se hablaron desde otro lugar, o se dio otra versión. Son cosas que yo he ido descubriendo desde mis convicciones políticas con los años, y cambiando el relato. Y por eso para mí fue fundamental tener esta fuente, porque como estaban diciendo, la bibliografía que hay más accesible hoy por hoy es de Argentina, y Argentina presenta muchas diferencias sociales con nosotros y políticas. Parece mentira que hoy por hoy, hasta el 29 de diciembre del año pasado, estaban viendo si aborto sí, aborto no, cuando para nosotros ya hace como, no sé, 8 o 9 años que es un tema zanjado, y además todo lo que hablaban de los antecedentes ballistas. Yo creo que con respecto a muchas de las cosas que decían de la historia, hay que reescribirla totalmente. Creo que siempre estuvimos, el tema es que nos silenciaron, pero las mujeres siempre participamos como pudimos dentro de la política y dentro de la lucha social y de la lucha de clases. El otro día justamente por el Instagram de la Biblioteca Nacional, estuve adentrándome un poco con la historia de una escritora muy, muy excelente en su obra, que se llamaba Josefina Lerena. Yo no tenía la menor idea ni de que existía, y si se fijan en el Instagram de la Biblioteca Nacional hay un link a YouTube y demás en el que una persona cuenta que ella, por ejemplo, era de una clase acomodada, de la gran clase alta de Uruguay, pero que la biblioteca de su padre solamente estaba permitida para los varones de la familia. O sea, ella no podía leer, ella leía parada, escondida, y cuando la encontraban cerraba el libro y se iba. Y sin embargo fue traductora, escribió montones de obras que fueron a nivel internacional incluso reconocidas. Y digo, ¿cuántas mujeres uruguayas estuvieron en esa situación? No solo en calidad de esposas sino en calidad de verdaderas intelectuales, políticas, médicas. Bueno, por ejemplo, recuerdo a Enriqueta Comte y Riquet, ¿no? En el área de magisterio. O el caso de Delmira Agustini, que digo, fue reconocida en su época, pero ¿cómo terminó esto, no? Con un femicidio. Creo que es muy importante empezar a construir un nuevo relato. Por eso me encanta que la editorial Buyunusa y Ana Laura estén empezando este recorrido, porque tenemos una visión muy colonialista, una visión muy, muy patriarcal de nuestras sociedades, y todo lo que no se nombra no existe. Sin embargo, seguro que hay muchísimas mujeres para poder rescatar de nuestra historia y desempolvar. Creo que hay mucho más allá de Artigas, Rivera, Lavalleja. El tema es que hubo un intento deliberado de contar una versión oficial de los hechos en el cual nosotras fuéramos silenciadas.
Así que, bueno, nada, agradecer profundamente esta instancia, escuchar mujeres de una generación más anterior a la mía, para mí es súper enriquecedor. No he tenido estas instancias en mi vida personal en muy pocas ocasiones. Y bueno, nada, felicitar a la autora y a la editorial por esto que me parece sumamente necesario y político. Así que muchas gracias. La verdad que hago mías tus palabras, Lucía. Respecto del tema de historias de mujeres y demás, hay un libro que se llama Viejas Bravas, que es de la editorial Palabra Santa, en la que se nombran una cantidad de mujeres, de nombres absolutamente desconocidos para mí hasta que las leí hace un par de años, y o sea, son muchas periodistas y escritoras que le hacen entrevistas y escriben la historia de X cantidad de mujeres. Viejas Bravas se llama. Primero la del título, que claro, cuando un hombre es bravo es tipo corajudo, valiente, pero cuando una señora es brava es tipo, insoportable, no sé qué. Entonces, esos adjetivos que hasta son diferentes dependiendo de si es hombre o si es mujer. ¿Ah? Cabezas extrañas que todos tenemos aparte. Entonces, sí, pero ¿por qué yo le voy a decir que esta vieja es brava si es, o sea, o por qué le voy a decir que este hombre es bravo si es bravo? Bueno. Y una de las particularidades que tienen todas esas mujeres que están ahí es que son tremendas, tipo, está la señora que nos permitió tener el dominio UI, entre otras cosas, que les puede haber llegado el mail que les llegó para conectarse hoy, ¿no? Y todas esas veteranas tienen la característica de que no identificaban que habían hecho tremenda cosa. O sea, sus vidas son, pero para alquilar balcones, cada una de ellas merece un libro. ¿Ah? Y ninguna de ellas, cuando las fueron a entrevistar, ¿por qué me venís a entrevistar a mí? ¿Qué hice yo? Vos, o sea, tenemos el dominio UI gracias a vos. Fuiste la única que se le ocurrió agarrar un avión y irte con las inundaciones del 50 y no sé cuánto, fuiste a llevar, robaste un avión de la Fuerza Aérea y te fuiste a llevar, ¿me entendés? Y ellas no identificaban que habían hecho gran cosa. ¿Ah? Entonces está bueno esto también de entender que no son heroínas porque no entendían que esos grandes hechos, esas grandes cosas que hicieron, fueran grandes. Ahora, si eso lo hubiera hecho un hombre, es muy probable que hubiera varios libros escritos sobre él. Recomendación, y me callo para que todas las demás sigan. No sé ya tomé nota del libro, te súper agradezco. Métanle. Tenemos no sé quién iba primero, Lucía, Elisa, Andrea. Creo que estaba yo, pero no sé. Metele. ¿Sí? Bueno, bien. Arranco en realidad con este primer capítulo. Bueno, primero en realidad saludar a todas y a todos y a los que estén. La verdad que el libro me viene gustando pila, no lo he terminado. Y quiero saludar a Dulcinea, que bueno, compañera, colega, yo estoy en Paysandú ahora, y recién mirando las caritas. Bueno, y me gusta encontrarme gente, la verdad, conocida, es siempre ameno. Así que bueno, gracias por estos encuentros también. Bueno, a mí lo que me pasó con este primer capítulo fue esto de entender un poco esta ruptura. He escuchado muchas mujeres frente amplistas y no quiero tampoco esto, quiero cuidar un poco la palabra, en esta cuestión de ellas y nosotros, hay muchas gurisas, hay como todas estas cuestiones que pareciera que estamos lejos, y uno dice, bueno, pero ¿por qué no hay un nosotras acá, por ejemplo? Y yo lo veo, es la experiencia capaz de Paysandú, de donde estoy, pero lo veo como esta ruptura, y por ejemplo, he escuchado decir, bueno, pero estos son todos corazones de izquierda, todas estas jóvenes, feministas que están en la calle son corazones de izquierda, son, y bueno, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo no están, por ejemplo, yo que estoy militando en el Frente Amplio, y decía, bueno, entonces si son, ¿por qué no estamos todas? ¿Qué pasa? O no quiere decir que tenemos que estar todas en el mismo lugar, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Que hay una ruptura, y me ayudó un poco a entender cómo
bueno, un poco esto, de dónde viene, por lo menos, es esta no sé, como estos desencuentros también, me pareció que venía un poco por ahí, que, bueno, que siempre para entender un poco la historia había que buscar un poco y la verdad que este libro me ayudó en eso y poder entender y no decir, bueno, y no quedarme solo en eso de qué pasa, sino que, bueno, que hay una cuestión atrás que tiene que ver con toda esta historia pesada también de nuestro Uruguay, digamos. Así que, bueno, por ahí venía la cosa. Y bueno, y tal vez en esto de juntarnos un poco más, de poder entendernos desde otro lugar para juntarnos un poco más. Tal cual. Sí, tal cual. Hay toda una cuestión de feminismos de izquierda y feminismos no. En realidad, yo voy un poco antes. ¿Hay que ser de izquierda para ser feminista? ¿Hay que ser de alguna fracción política para entender que los derechos de una persona valen? Yo qué sé, no sé. No hay que contestarlo ahora, no es un examen. Nada. Me encanta pinchar y pelear para que surja el diálogo. Yo voy a interrumpir porque me quedé con esto que dijo Mercedes. Me parece buenísimo esto que traes de Son todos corazones de izquierda, porque esto da vuelta atrás de la idea del amor no correspondido, ¿no? Porque, bueno, militan en otras cosas, están en la calle, pero al final su corazoncito lo tienen acá. Es decir, me perdonan, ¿no? Sí, al final el corazón está acá, ¿no? Digo que también nutre esta idea del amor correspondido y es impresionante cómo se siguen pensando la política y las filiaciones en términos de amor romántico y asimétrico, ¿no? Porque cuando dice, al final son corazones de izquierda y, ¿no? Bueno, me quedé ahí porque lo anoté, porque me parece que sigue en torno a esa idea que es muy fuerte y que bueno, de que habla de cómo se piensan las causas políticas. Perdón que interrumpí. Exacto, yo iba a decir lo mismo. Ay, perdón que me meto. Me parece que yo justo lo que pasa es que terminé de leer el libro hoy. Lo había arrancado, le metí mucho, después dejé, pues empecé con otras cosas, y hoy lo terminé, y es eso, o sea, hay que terminar de leer el libro, porque aparte en el capítulo de las conclusiones yo creo que está tan claro todo, de esto del desencanto, esto del corazón a izquierda, y ahora cuando decís Ana Laura lo del amor romántico, y en realidad necesitamos amores que sean igualitarios, ¿no? Que haya un poco más de equidad y no tanto de un lado y del otro, ¿no? Que haya más de un lado que de otro y más como entendimiento desde el feminismo y bueno, no sé, eso. Yo me meto si puedo, no sé si se escucha bien porque estos auriculares son una desgracia. A mí me pasaron varias cosas parecidas a cosas que han dicho las compañeras ya. Primero, el darme cuenta de la historia. Yo soy del 82, entonces soy del 82 y vengo de una familia que en realidad soy media negra en la familia, porque vengo de una familia que se puede llamar bastante conservadora, ideológicamente al menos. Me sumo a lo que decía una compañera que ahora no la encuentro, entonces no puedo dar el nombre, pero mi viejo laburó en el puerto de la vida, entonces ella nombraba lo machista que era sindicalmente ese ámbito, y bueno, sí sabré. Y al mismo tiempo, viniendo de una familia muy conservadora, es como que el ámbito del golpe de Estado y de la dictadura es algo que en mi casa nunca se discutió demasiado. Entonces, el libro me sirvió mucho para, de alguna manera, darme cuenta de eso que yo sé que viví, porque bueno, nací en el 82, pero que no tengo memoria, no solamente porque era muy chica, sino porque no era el contexto en el que ideológicamente se movía mis raíces, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ahora como adulta, como militante sindical de mi rubro, me sirvió también para encontrarme en muchas experiencias que se relataban, y también para un poco, no sé si reafirmar, me falta justo, terrible los deberes, los hice horrible, pero justamente arrancamos la labor docente y bueno, me falta justo, creo que los 2 últimos capítulos del libro.
entonces no pude leer las conclusiones. Pero sí me identifico mucho en ese proceso de desencanto que viví, más de joven, ¿no? Cuando recién empecé mi militancia sindical, en la que yo entraba como esta mujer que recién se empezaba a identificar como feminista y que recién se empezaba a identificar, ¿no?, ideológicamente como de izquierda, y encontrarme con ese encontronazo de que en realidad la izquierda y el feminismo no iban de la mano, no era que se llevaban divino, no era que yo iba a tener este lugar súper libre y súper amplio donde dar mi opinión y donde el género no iba a ser algo que me frenara, sino todo lo contrario en realidad. E identificarme mucho particularmente en el primer capítulo, con voces que había escuchado de mis compañeras, más grandes que yo en aquel momento, que habían vivido la dictadura, que habían vivido el exilio, que habían sido, bueno, nada, incluso docentes en aquel momento ya, y lo difícil que era, bueno, encontrarme con el término incilio y entender, ¿no?, esta separación, este estar afuera pero adentro, este quedar encerrado pero al mismo tiempo no haberte ido, pero estar acá pero no estar, que a mí se me relataba como tan complejo y que me costaba tanto entender desde la izquierda, ¿no? Era como, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Si se supone que acá somos, ¿no? Peleamos todos por la libertad y todos por la igualdad y todos ¿no? Por el compañero y la compañera y no era así, en realidad. Y cómo entender que, bueno, que el género hasta el día de hoy sigue siendo algo que nos limita, incluso desde lo ideológico. Y cómo incluso desde el discurso que trata de ser igualitario y que trata de ser equitativo y que trata de pelear por eso, está por abajo el subtexto de que no es así y cuesta que se note. Entonces creo que a mí lo que más me llamó la atención, al menos de este primer capítulo, es capaz el darme cuenta que hasta el día de hoy esas cosas siguen pasando. Y hasta el día de hoy todavía nos debemos esta reflexión de por qué el feminismo a veces sigue siendo incluso hasta una mala palabra, y el género sigue siendo incluso hasta una mala palabra, e incluso el compañero que se supone que nos va a tratar igual, que se supone que nos considera en ese equilibrio y en esa igualdad de oportunidades, no es así. O sea, se le escapa, ¿no? Se le trasluce la desigualdad, incluso inconsciente. Y eso es algo que yo vivo mucho desde la militancia, al menos en mi ámbito, la militancia sindical, al punto de no me quiero poner anecdotaria porque hay otro punto de la guía de lectura que implica capaz la experiencia y la anécdota, pero no sé, sin ir más lejos, nosotros tuvimos que generar desde el espacio de mujeres del sindicato una asamblea específica para discutir las denuncias de abuso que había habido por parte de compañeros. Lo tuvimos que decir, che, muchachos, capaz que tendríamos que hablar de esto, ¿no? Porque capaz que este tipo no tendría que seguir siendo un compañero, ¿no? Ah, ¿vos te parece? Sí, capaz. Entonces fue que se tuvo que plantear, bueno, se me alborotó la criatura, perdón por los ruidos. Se tuvo que plantear explícitamente porque desde el colectivo no surgió si no lo traíamos las mujeres. Y eso habla de una desigualdad que está en la base, y que está en la base de la izquierda, está en la base igual, ¿no?, ideológica, y está todavía en esta fricción que hay, que me parece que, bueno, que capaz que nos parece que estamos como más adelante de lo que estamos. O sea, capaz que suena un poco derrotista, pero en realidad no es esa la idea es, o sea, que justamente estos ámbitos de intercambio lo que producen es salir de esa dinámica y, bueno, y poner en palabras esto, que creo que al menos en mi experiencia haber leído el libro me trajo a decir, bueno, estas reflexiones vienen sucediendo desde aquel entonces por mujeres uruguayas que empezaban a meterse en esto del feminismo, que empezaban a ver cómo rozaba con la izquierda, y siguen existiendo hasta el día de hoy. Y eso, que está muy bueno que tengamos estas instancias para irlas discutiendo, para seguirlo discutiendo. Ese tipo de cosas que vos decís, che, capaz que no está bueno que seamos nosotras las que tienen que propiciar el diálogo sobre ciertos temas. Y en realidad, si no somos nosotras, que somos las interesadas, ya está. Y que explote todo.
nada, ahí yo me pongo, tipo, ahí tengo una compañía de trabajo que dice, yo traigo el bombo. Así, y dale que va, no me importa nada, pero no voy a acaparar la palabra. ¿Quién se mete? Estaba Romina, estaba Elisa, nada, a zambullirse, guris. Bueno, Bueno. capaz, no sé quién estaba antes, lo que pasa. ¿Voy? No, yo quería comentar algo que vendría a ser como capaz un detalle, como algo chiquito, pero que a mí particularmente me llamó pila la atención, y que además soy estudiante de sociología y hice como una mini investigación acerca de un tema parecido, que era ver cómo las mujeres que habían militado durante el golpe de Estado veían el movimiento feminista joven, que fue re lindo y me tocó entrevistar a mujeres, y a las entrevistas vi algo que me llamó mucho la atención, que en realidad no es que no lo volqué en ningún lado y nunca lo pude hablar y siempre quise como comentarlo en algún lado, y que también vi, no terminé el libro, pero también vi que estaba en algunas de las entrevistas que están en el libro que hizo Ana Laura, y es que me llamó mucho la atención que un montón de mujeres que militaban en partidos políticos o en el movimiento estudiantil durante el golpe de Estado, cuando se enunciaban colectivamente a ellas mismas, y algo colectivo de las mujeres, o sea, quizás hasta una experiencia o una característica de su vida como mujeres en contraposición a la vivencia masculina, igual se enunciaban desde el nosotros, desde el masculino. Y eso me llamaba pila la atención. Cuando empecé a transcribir las entrevistas dije, o sea, hasta lo corregía. Y después dije, no puedo corregir esto es algo que no es casual, que es importante. Y lo vi acá también, y dije, no era algo que solo me pasó a mí. Y me llama pila la atención. Y nada, lo quería como compartir, capaz si alguno lo había notado. Nada, eso. A mí particularmente también fue algo que me llamó la atención, inclusive ahí en una de las entrevistas, cuando una se identifica con el Che Guevara, fue como que quedé pensando en lo mismo que comentaba Alicia. Sí. Sí, es Sí. tremenda. Aparte, no dice, nosotras queríamos llevar. Sí, Incluso hay como 60 personas acá hablando. es tremendo. Sí, Claro. fue tal cual, sentí lo mismo. Sí, sí. Bueno, Perdón, o sea, creo que eso estamos es hablando de... algo, Sí, dale. perdón, creo Dale. que es algo, es divino, ¿no? Porque es algo absolutamente generacional. Como lo decía hoy al inicio, Diana, para las mujeres de mi edad, de repente, repito, tengo 47, nacidita en el 73, inaugurando la dictadura, hablar y empezar a percibirnos nosotras con una A, y empezar a hablar de nosotras y ellos y ellas, nosotros, hola a todos y todas, eso para mí ha sido un ejercicio, pero ha sido un ejercicio militante, es decir, he tenido que ejercitarlo día a día. Para eso que a ustedes les parece rarísimo, claro, no había un nosotras. Eso es algo muy de este siglo, porque yo hice la facultad de los 90, no existe. Y por más que vos de repente haces una reivindicación muy feminista, pero siempre era en nosotros. Esto de identificarnos, nombrarnos, y que también muchas veces a mí o sea, yo ya te digo, para mí es un ejercicio. Hola a todos y todas. Eso es ahora ya me sale, pero es un ejercicio que en algún momento me resultó muy difícil, hasta que yo me autopercibí que cuando a mí me mandan un mail laboral y me dice, hola a todos, bueno, a mí no me están hablando. Cuando yo me percibí desde ese lugar, dije, acá pasa algo. Entonces, ahí es, entonces, eso es bien un tema generacional. Y me encanta que lo traigas. Me parece a mí, no sé si al resto. Sí, no sé si puedo hablar. El lenguaje es algo que impone poder, y también es algo que también es muy difícil de escapar, y es algo que venimos aprendiendo. Si creces toda tu vida y el lenguaje te enseñó que vos sos el parte de ese todos,
y no te representa, salir de eso es muy difícil. Al ser humano, ese cambio, y eso es, el machismo en sí también está en la mínima esa del lenguaje, y escaparlo, obvio, estoy completamente de acuerdo contigo, es completamente generacional, pero está bueno que podamos y ahora darnos cuenta, leer esto todas, bueno, muchas nos dimos cuenta de eso y es impresionante. Sí, Vos sabés igual que no yo es lo solo dije, ¿no? generacional, gurisas, perdón que me meta, pero a mí me pasa, yo soy del 85, o sea, tengo 36 años, y me pasa con amigas de mi misma edad, y que cuando quiere ver está diciendo, porque todos, y yo, pero, ¿y si en un equipo de trabajo, ¿no? Y somos todas mujeres, ¿y cómo que todos? Y somos mujeres todas, ¿no? Y es gente joven, o sea, no es solo lo generacional, yo creo que sí ahora, porque está como mucho más presente, se le da más bola, pero también es un ejercicio, ¿no? El lenguaje y esto de nombrar y las palabras, ¿no? Y repetirlas y saber que existen y ponerlas en juego, o sea, no es solo generacional, che. ¿Sabés Sí, qué? no, Además, estoy re de acuerdo perdón. con ella porque en realidad también yo tengo 39 y mis compañeros y compañeras usan la O indistintamente, incluso cuando somos todas mujeres. Así que no sé si es generacional necesariamente. O sea, Y No, social. y después también perdón, permiso, en el caso bueno, de las mujeres militantes, ¿no? Del 80, este tema del modelo del Che, también era como esta cuestión de participar como en lo público, era siempre como con un modelo más masculino, ¿no? Fue como es como una cuestión que me parece muy importante para pensar desde nuestros feminismos, como esto, ¿no? De que la participación en lo público no sea emulando un modelo masculino, sino pudiendo crear como un modelo propio, ¿no? Y bueno, y un poco también, ya que aprovecho, ya que estoy hablando, que me parece que bueno, sí, veo que las diferencias generacionales, ¿no? A todos como que el libro nos toca de diferentes maneras. A mí algo que me llegó mucho fue esta cosa de cómo, más allá de las diferencias generacionales, hay como un proceso que hacemos las feministas, que es esta cosa como de la conciencia, ¿no? Como ese proceso como muy interno, ¿no? De autoconciencia del lugar subordinado, ¿no? Que de alguna forma me parece que es como lo que se comparte en las diferentes experiencias, tanto de la cárcel, del incilio y del exilio, ¿no? Que es esta cuestión como de toma de conciencia del lugar subordinado en relación a los hombres, y bueno, me parece que está como muy bueno esto de que a la distancia, muchos años después, como muchas al pasar por este proceso, también sentimos muchas cosas similares, a pesar de vivir en un momento donde capaz que las condiciones están mucho más dadas para poder proclamarse feminista. Yo hace, no sé, 10 años, 11 más o menos, empecé como un poco este proceso, y al principio también me daba un poco de cosa proclamarme feminista, capaz que porque, bueno, no había entendido del todo, pero esa vergüencita la tenía también. Ahora lo digo con orgullo. Solo eso. ¿Qué demás? Es un proceso para todas. Un proceso para todas. Dale. ¿Se escucha? Justo el perro se puso a ladrar. Bueno, yo quería decir algo sobre, volviendo al tema de la izquierda y ese amor no correspondido, etcétera. Solamente pude leer el primer capítulo, lamentablemente, pero lo que más me llamó la atención de eso fue lo mismo que decían otras compañeras, de se identificaban con el Che o con otro tipo de feminidad o lo que sea, y quería relacionarlo con algo que me parece muy interesante, esto de qué es más, no quiero decir más importante, pero qué es más abarcativo. La igualdad desde el punto de vista de la izquierda, el socialismo, el comunismo, todos como iguales, que en el libro lo que te da a entender es somos todos iguales entre nosotros los hombres y a las compañeras las seguimos aplicando este machismo, o el feminismo es más abarcativo, porque como decía una compañera, por ahí no recuerdo el nombre, sobre esta autora, que tampoco se me fue el nombre, como no estoy muy acostumbrada, se me fue el nombre de esta mujer,
de clase alta que leía los libros del papá como a escondidas, y bueno, ella tenía acceso porque era de clase alta, a pesar que su acceso fuese restringido. Probablemente en las clases bajas uruguayas más bajas, la cultura de la lectura no sería tan accesible, no estaría tan extendida. Entonces, ahí me hace pensar, bueno, ella tenía esta limitante por ser mujer y la limitación alcanza a todas las clases, sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero si me pongo a pensar un poco también, por ejemplo, en la antigua Grecia, yo no sé mucho de este tema, pero de lo poco que he estado estudiando, las mujeres de clase alta estaban sumamente restringidas, no podían salir de su casa, o tenían que estar acompañadas, obviamente no participaban en la política, y más o menos lo que sabemos, pero las mujeres de clase baja o campesinas, más que nada, en realidad salían cuando querían, hacían más o menos dentro de los límites lo que querían y trabajaban al igual que los hombres por la necesidad del sistema de producción del momento. Entonces a mí a veces me cuesta un poco definir, es algo que no tengo claro, pero que me interesa mucho y me gustaría saber otras posiciones, entre qué es más abarcativo, si la lucha de clases o el enfrentamiento, la diferencia entre clases sociales, o el feminismo que en realidad abarca todos transversalmente esos grupos sociales. Y perdón, estoy un poco nerviosa y se me va. Pero en el tema del feminismo, la democratización del conocimiento, a ver si me explico mejor. Me parece que el tema del feminismo está buenísimo discutirlo y este es un espacio excelente para hacerlo, y todo acompañado de la disponibilidad del capítulo en internet y todo esto, si no podíamos adquirirlo, etc. Genial. Pero también creo que, obviamente, para poder expandir esto hay que democratizarlo. Y ahí entra la cuestión de, para mí, de las clases sociales. ¿Sí? Si yo pertenezco a una clase social muy baja, no tengo acceso a la lectura, o yo qué sé, internet es muy accesible últimamente, pero no es la regla, ¿qué va primero? ¿Tengo que eliminar la desigualdad entre clases sociales para poder trabajar el feminismo desde todos los grupos? ¿O ir haciéndole a la par? Eso me parece sumamente interesante y creo que lo mencionó Mariela hace ya bastante rato. Quería comentar eso, que me parece muy interesante y que este encuentro está genial. Está mejor de lo que yo me esperaba. Me encantó. Gracias.